Hola a todos, en esta ocasión hablaremos de la psicopatología de la percepción. Primero definiremos los términos de sensación y percepción, para después abordar el tema con más profundidad y claridad. La sensación se define como el estímulo de los órganos sensoriales. Estos son el tacto, gusto, olfato, vista, oído. Mientras que la percepción es el proceso constructivo, activo, a partir del cual se interpretan los datos sensoriales. La percepción es un fenómeno complejo. En él se intervienen las características del estímulo presentados, las predisposiciones individuales del sujeto, receptor y el contexto en el que se encuentra. No depende solo de las características. Ahora, una vez definidos estos términos, pasaremos con la epidemiología del fenómeno alucinatorio, que consiste en el estudio de diversas poblaciones en el tema de alucinación. Los resultados son sorprendentes. La frecuencia de lo esperado en la población general fue una mayor de lo esperado. Las causas de estos fenómenos no estaban todavía aclaradas. Alucinación como error de la imaginación. Después de que este acontecimiento surgiera, la alucinación como error de la imagen, esto viene siendo como una alteración psíquica global por un error de la imaginación del hombre. Es considerado como una locura por error. La alucinación en este caso son aquellos que toman sus sensaciones por imágenes y sus imaginaciones por sensaciones. La demarcación alucinación-ilusión. La alucinación no es una imagen ingenuida normalmente por la mente y lanzada por el exterior. La capacidad imaginatoria no guarda relación alguna con la actividad alucinatoria, mientras que la ilusión se concibe como una transformación subjetiva de un dato realmente presente. Las alucinaciones verbales y pseudoalucinaciones. Estas se pueden dividir en, como dice ahí, las alucinaciones verbales, que pueden también ser puras. Estos son en efecto a lo que corresponde a lo que es la psicosensoriales. Esto surge a finales del siglo XIX y se caracteriza por la ausencia de objeto o estímulo inducir a la percepción, vivencia en el campo de la conciencia externo del sujeto, convencimiento absoluto de la realidad, imposibilidad de generar un control voluntario sobre el fenómeno, independencia del grado de intervención de la alucinación. Y también tenemos lo que son las alucinaciones que se caracterizan de acuerdo a lo que es la patología, y estos vienen siendo: 1. La no existencia en el campo de la conciencia un estímulo real que las provoque. 2. En el sujeto no hay duda sobre lo vivido, a diferencia de lo que ocurre con la percepción normal o la ilusión, en la que la persona puede dudar de su existencia y por lo tanto, que sería la 3, es aceptado por el conocimiento como si fuera una imagen sensorial. 4. La conducta del sujeto es consecuente con la experiencia alucinatoria.
Las alucinaciones se consideran falsas o pseudoilusiones, ya que el paciente no las relaciona con ninguna modalidad sensorial, ya sea visible, auditivo o tacto, de acuerdo a los 5 sentidos. También se le denomina, también es como sucede en la mente del fenómeno y son difíciles de separar de otros procesos deleterios. No obstante, si vivencia reales con lo anterior y el paciente no tiene sentido de absurdo. Y de acuerdo a lo que es la ilusión patológica, esto viene dividido en 5 partes, que 1 sería la presencia real del estímulo objeto, 2 deformación de lo percibido, 3 imprecisión de lo percibido y por lo tanto 4 ausencia de convencimiento absoluto de la realidad, 5 su aspecto corregible apuntando por los autores clásicos sucede en los sujetos sanos y muy rara vez en los enfermos, ya sea psiquiátricos o neurológicos. Según Jasper, esto proviene de 3 categorías. La primera, que sería la definición de la capacidad atencional. La segunda, estado afectivo emocional. Tercera, ilusión inducida voluntariamente. La primera consiste en que los pacientes somnolentos, obnubilados o confusos. La segunda, que la B, también se lo denomina como ilusiones catalíticas. Los pacientes refieren visiones de caras heterográficas de otras figuras extrovertidas. La C hace referencia a lo que es la considerado pareidolia o imágenes desilustrativas. Son figuras que se pueden formar con las nubes. Alusiones. Los alucinógenos, conocido como también alucinógenos auditivas, esto se da más comúnmente en los alcohólicos y se caracteriza por las psicopatologías que son 1. Alucinaciones intensas con gran pregnación. Esto puede ser por las afectaciones de las esferas sensoriales más en la parte auditiva y visual. 2. Presentación variable con oscilaciones y cambios dependiendo del contexto o del estímulo. 3. Egodistarias, es decir, no integradas en la persona del paciente. 4. Conciencia de irrealidad. 5. Naturaleza invariable orgánica centrada periférica. Las percepciones inducidas por alucinógenas. Las alucinógenas son provocados por el consumo de sustancias. Por lo general, estos consumos tienen origen en el sentido de generar placer, en la excitación de los sentidos o por el impulso de irresistibilidad. Las alucinaciones experimentales Estas se caracterizan de las otras y pueden ser similares a los alucinógenas e ilusiones espontáneas. Esto tiene una característica sensorial fuerte de naturaleza elemental. Se puede distinguir 2 alucinaciones experimentales: alucinaciones por estimulación eléctrica y depresión sensorial. Ahora, la actividad cerebral en las alucinaciones. Esto lo podemos dividir en 3 teorías. La primera, que es la psicoanalítica,
Este modelo nos dice que, o más bien se postula en las alucinaciones, donde las huellas en el recuerdo de experiencia se caracterizan con el contenido. Son representaciones sensoriales del impulso. La otra teoría, que es orgánica dinámica, se desarrolló es el autor más reconocido de esto es Henry. Esta teoría sostiene que el ser humano es un ser anti-alucinatorio y las clasifica en las alucinaciones en funciones de acuerdo a estos dos puntos, que la primera sería la desorganización del ser consciente, la segunda la desintegración de los sistemas perceptivos. El último teoría sería la bioquímica. Aquí nos dice que las sustancias químicas naturales y sintéticas son capaces de inducir alucinaciones afectando el nivel cerebral. Ahora hablaremos de los temas generales. En los temas generales podemos encontrar las expresiones de enfermedades mentales específicas. La primera es que sería experiencias alucinatorias numerosas o continuas. Esto puede tener una duración de horas, puede ser de días o semanas. Puede ser pacientes que tengan esta enfermedad persistente o intermitente. La segunda, pérdida de juicio de realidad sobre la experiencia. El paciente está seguro de la realidad de sus alucinaciones. Tercera, resistencia a comunicación la experiencia. Aquí juega la comunicación, que por miedo a ser considerados o tratados como locos, los pacientes evitan hablar del tema. Y por último tenemos la agrupación sindrómica. Esta forma parte del síndrome neuropsiquiátrico, orgánico funcional de idiopático o etiopatologenia. Las podemos identificar en las alucinaciones a la hora de hacer una identificación. A la hora de hacer una identificación de las alucinaciones podemos encontrar dos estadios, que es el estadio agudo y el estadio crónico. El estadio agudo es más similar en todos los que viene siendo similar a todas las enfermedades psicópatas que se llegan a presentar, ya sea orgánicos o funcionales, y se caracteriza por 5 puntos. El primero es el sentido de excitación y el pérdida de control. 2. Humor disfórico, irritable. 3. Desorganización de la integración de la conciencia en caos perceptual y cognitivo. Esto puede reflejarse en la confusión y actitud perpleja. 4. Organización delirante, que es el delirio. Y puede ser al tal grado de integración de la conciencia dependiendo mucho de este punto. Y por último tenemos que es la conducta delirante.